Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos dándoles la bienvenida a esta transmisión en vivo desde la casa del pastor Gabriel Velázquez, su servidor, y su esposa Angélica. Nos sentimos muy honrados porque nos sintonicen en esta hora. Hoy vamos a comenzar un maravilloso curso de introducción al libro de Apocalipsis. Así es que vale la pena que compartan con sus amigos estas cosas, porque en el Apocalipsis tenemos la más extraordinaria carta de amor que Dios envía a la humanidad. Así es que no se pierdan estas transmisiones, comiencen a compartir, comiencen a comentar, pues vamos a en un momento ya a comenzar nuestro estudio bíblico. Queremos invitarles a orar y poder poner en las manos de Dios este estudio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, ir paso a paso para descubrir los maravillosos mensajes que hay en el libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús, amén. Abrir la Biblia en el último libro de la Biblia es una aventura fascinante. Nosotros tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis todos los libros se encuentran. Los 66 libros de la Biblia tienen un encuentro. Para poder entender un libro de la Biblia, vamos a utilizar el método histórico-gramatical. Vamos a estudiar especialmente 7 cartas que Jesús envía a las 7 iglesias de Asia. Vamos a estudiar esas cartas desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista histórico, vamos a buscar en la historia cómo eran esas ciudades del Asia Menor. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista profético, qué significan cada una de las iglesias, cómo se aplican en la historia de la iglesia cristiana a través de los siglos. Pero sobre todas las cosas vamos a estudiar este seminario tratando de escuchar la voz de Dios, como si Dios nos sorprendiera con 7 sorprendentes revelaciones, lo que Dios conoce de ti y de mí. Eso es lo que vamos a hacer durante estas sesiones. Así es que yo quisiera invitarles, si tienen una Biblia, la pueden abrir en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, este extraordinario libro de la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1, versículo número 1, comienza la introducción del libro y de ahí se toma su nombre. La revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis viene del griego, que significa en español revelación. Y si es una revelación, no es algo encubierto, no es algo que no se puede entender. Es algo que todo aquel que lee puede entender el mensaje de Dios. Por eso es que vamos a utilizar el método que nosotros conocemos como histórico-gramatical. Hay otras maneras de interpretar el libro de Apocalipsis. Hay un método de interpretación que se llama preterismo. Se trata de encontrar el mensaje que se escribió en profecía para las personas solamente del pasado. Otra escuela de interpretación que fue creada por los jesuitas es el futurismo. Esto no se aplica a nuestra época, no tiene nada que ver con la historia ni con el pasado, sino es para el futuro. Y el criterio de los preteristas y los futuristas es que el libro de Apocalipsis es un libro cerrado. Pero en la Biblia hay 2 libros que podríamos decir que son libros gemelos, que no se puede entender uno sin entender el otro. Uno le da luz al otro y el otro le da luz al uno. Así es que esto vamos a hacer con el libro de Daniel.
Daniel es una profecía sellada. Si nosotros buscamos en nuestras Biblias, en Daniel capítulo número 12, vamos a encontrar que allí se dice que el libro de Daniel fue sellado al entendimiento. Dice el versículo número 4 de Daniel 12, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Una de las razones por las que las pandemias se esparcen por todo el mundo es precisamente este detalle que presenta el libro de Daniel. La ciencia ha aumentado y la migración, los viajes de un lugar a otro son características de nuestra época. Así es que cuando nosotros abrimos el libro de Apocalipsis, tenemos que entender que Apocalipsis no es un libro cerrado, es un libro abierto, una revelación de Jesucristo. De ahí su mismo nombre, revelación. Es algo que estaba oculto, pero sale a la luz. Este término puede entenderse para aquellos que pudieron llevar sus rollos para ser revelados. Los rollos tenían una película, tal vez los millennials ya desconocen esa tecnología, pero tenían un rollo fotográfico en negativo, estaba sin impresión. Entonces la tecnología era que la luz de la cámara penetraba hacia esa película e impresionaba o dejaba impresa la imagen. Pero tú no podías sacar el rollo y ver las fotos. Tenías que llevarlos a un laboratorio y ellos llevaban ese rollo al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro había varias bandejas con algunos ácidos y entonces iban revelando lo que no se podía ver. Eso es lo que pasa con el libro de Daniel. Daniel no pudo entender el libro, murió sin entender todo, salvo lo que el ángel le explicó y pudo él dejar escrito en su libro. Pero muchas partes de la Biblia, muchas partes especialmente de los libros apocalípticos o libros como Daniel y Apocalipsis, son libros que necesitan ser descifrados. ¿Por qué sucedió eso? Jesús, en cierta ocasión, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos hablas claramente? En otras palabras, ¿por qué a ellos les has hablado en profecías y a nosotros nos hablas con toda claridad? Jesús dijo, es que esto lo escribo o lo digo en parábolas, en historias que necesitan ser descifradas, para que ellos viendo no vean y escuchando no entiendan. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino, pero a ellos no. Pero el Apocalipsis ha sido dejado por Jesucristo para que le conozcamos más. Y yo le he puesto a este tema conociendo al remanente. ¿Por qué le he puesto así? Porque no sé si ustedes recuerdan las antiguas cartas, si alguna vez escribieron una carta. Pero una carta tenía tres elementos básicos. La estampilla, que había una ciencia que era la filatelia, que eran personas que amaban coleccionar los timbres postales. Número 2, la información del remitente y el destinatario. Es interesante que las cartas eran un elemento importante en la comunicación del mundo antiguo, y no tan antiguo, todavía para 1900, en los 80s, todavía se usaban cartas. Nosotros esperábamos correspondencia, había apartados postales, había buzones en las casas. Hoy lo único que te dejan en el buzón son promociones de
2x1 de alguna pizzería o de alguna tienda de sushi. Pero los buzones eran muy importantes en las casas porque ahí llegaba la correspondencia. En México teníamos lo que conocíamos como el servicio postal mexicano. Mi abuelo paterno trabajó en el servicio postal mexicano y recibió una pensión hasta los 103 años de vida que tuvo. Entonces mi tía notificó a la oficina de correos que ya no le pagaran más porque había muerto. Llevó su certificado de defunción. Pero mi abuelo comenzó a trabajar con correo desde antes de que existiera el servicio postal mexicano. Les llamaban contratistas. Él recogía en un tiro de mulas la correspondencia en valijas en el camino que cruzaba Sinaloa, en un lugar que se llama Pericos. Ahí recogía las valijas, ahí se las dejaba y entonces las ponían a lomo de bestia y las llevaba hasta la sierra del estado de Sinaloa. Él vivía en un pueblo al pie de la sierra que se llama Badiraguato. Ya que se formó el servicio postal mexicano, él fue uno de los primeros empleados. Él nació en 1991, si no me falla mi memoria hoy, y vivió 103 años, una larga vida. Todos le conocían en el pueblo como Chuy Correo. Y yo tuve el privilegio de recibir muchas cartas de él mientras yo estudiaba en la Universidad de Montemorelos, del año 1984 al año 1988. Y cuando anunciaban que había correspondencia, todos nos reuníamos porque queríamos saber quién nos escribía. Así es que inmediatamente que recibíamos la carta, porque se leía la lista de correo, y Gabriel Velázquez tiene 3 cartas. Entonces yo corría, bajaba de mi cuarto, me iba allí, iba a la oficina y me entregaban las 3 cartas. Lo primero que yo veía de la carta era quién remitía, por eso se le llama un remitente, quién enviaba la carta. Y entonces sí la abría. Es interesante que hoy la comunicación se ha vuelto más rápida. No tenemos necesidad de una carta porque tenemos los mensajes de texto, las transmisiones a través de videoconferencias como esta, las diferentes plataformas en que se puede uno comunicar. Los jóvenes les gusta más leer mensajes cortos, pequeños mensajes, si tienen la capacidad de estar comunicados con muchas personas a la vez. Antes, para poder escribir una carta, uno necesitaba sentarse porque tenía que expresar a través de las palabras sus sentimientos. Y yo recuerdo haber recibido cartas de mi madre que estaban escurrida la tinta porque mientras escribía derramaba alguna lágrima por nuestra ausencia. Hoy es difícil conocer los sentimientos detrás de un texto, pero entonces eran muy bien pensadas las cartas. Eran escritas y si no te gustaba cómo la habías escrito, la podías romper y volver a escribir otra vez. Incluso existía un oficio, se les llamaba los evangelistas. Y en la plaza de Santo Domingo de la Ciudad de México, ahí por la calle Brasil, todavía usted puede encontrar en los portales de esa plaza algunos personas que se les llama escribanos o escribanos. Hoy ya no escriben con la mano, a eso se les llamaba amanuenses, pero sí se les puede ver todavía como a don José Edith González, escribiendo en una máquina portátil cartas y documentos. En un artículo que publicó el Diario Universal, el periódico El Universal, en su edición digital del 25 de abril del 2016, se le hizo una entrevista a don José y el título del artículo es Escribir cartas de amor,
alguna vez fue negocio. Y describe el autor del artículo que las manos de don Josédit González presionan las teclas de una vieja máquina de escribir. Se vale de ellas para transmitir sentimientos y anhelos en cartas de amor, o bien exigencias y necesidades en trámites gubernamentales. Lo que los clientes pidan. Desde hace más de 50 años, don José dedica su vida a ser un escribano en la plaza de Santo Domingo, ubicada en la avenida República de Brasil de la Ciudad de México. Él dice que en el siglo XIX pocas personas sabían escribir y ahí nació el oficio de aquel que escribía. Y los evangelistas tenían por oficio escribir cartas u otros papeles a quienes no sabían hacerlo. Y don José cuenta que los amanuenses, designación que se dio para aquellos que escribían a mano, se dedicaban a escribir cartas de amor. Esas cartas, se le preguntó a don José cómo le hacía para escribir una carta de amor. Entonces él dijo, yo tengo que interpretar el sentimiento del enamorado. Si lo logro, me pagan muy bien. Pero ¿cómo puede interpretar los sentimientos de quien quiere escribir una carta de amor? Él dijo, tú vas a venir y me dices, el individuo o la persona se llama tal. Ahora bien, yo le pregunto, dice él, ¿la conoces? ¿La has tratado? ¿O solamente tienes una referencia de ella? ¿La conoces? ¿O solamente la has visto alguna vez? Porque alguna muchacha tal vez que hoy raya más de los 60 años o 65, incluso algunas jovencitas, han recibido cartas de amor de anónimos. Y entonces era muy común que tú veías una muchacha en la plaza, conseguías su nombre y como todas las cartas llegaban a domicilio conocido, colonia tal, entonces tú conseguías su nombre y ibas con un escribano. Y él te preguntaba, ¿cómo es ella? ¿Usa lentes? ¿Tiene el pelo suelto o se hace trenzas? ¿Es chaparrita o es alta? Todos esos elementos, dice don José ahí en ese artículo, se conjugaban para hacer una carta de amor personalizada. Dice el escribano que tiene un libro de poemas de Jaime Sabines en su mesa, que también les pone algún poema de Amado Nervo o de algún otro gran poeta para que las cartas puedan tener un efecto de despertar el amor en la otra persona. El Apocalipsis es una carta de amor que Dios escribe a su iglesia. Quiero que vayamos a la introducción del medio. Y así como el remitente enviaba una carta al destinatario y utilizaba un medio, así también el libro de Apocalipsis tiene un remitente y tiene unos destinatarios. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 3. Le voy a pedir a mi hija que me ayude, pero que se acerque al micrófono para que ustedes puedan escuchar su hermosa voz. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Así es que aquí viene quién es el remitente. El remitente de esta carta es nada menos que Dios. Dios escribe una carta de amor a sus amados en la iglesia y utilizan una revelación. Hay una cadena de revelación
de esta carta de amor de Dios a través de Jesucristo, que es su vocero, que es el verbo de Dios. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así es que Jesús ha sido quien se ha comunicado con los seres humanos. Ha sido la palabra que ha llegado al corazón de los seres humanos. Es la que me ilumina, me inspira a poder llegar a ustedes cada noche con un mensaje de amor de parte de Jesucristo. Dice también aquí que es una revelación. Así es que si es como si estuviera algo oculto, y de repente es revelado. Es un arte, dijimos, escribir una carta de amor. Y así como los que no sabían escribir usaban amanuenses o personas para comunicar, para escribir la carta, Dios usó a Juan. Él no es el autor, él solamente es el amanuense, él solamente es el escribano, el que redacta lo que Dios le dicta, interpreta, porque él es un humano. Y Dios no nos habla en el lenguaje de Dios, sino nos habla en el lenguaje de los hombres. Dios nos habla a través de Jesucristo, hombre. El verbo se hizo carne, aquel verbo, dice Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Dios infinito, Dios omnipotente, Dios omnipresente, Dios todopoderoso, utiliza un medio para llegar a nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a buscarlo en sus Biblias, también háganlo por favor. Si no trajeron una Biblia hoy a la transmisión, mañana por favor, el miércoles que vamos a regresar, que no les falte la Biblia. Vamos a escuchar los versículos 1 y 2, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo Hebreos. yo estoy leyendo. Sí, ¿verdad? Bueno. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El 3 también léelo, por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así es que Dios utiliza el canal de Jesucristo para llegarnos a nosotros. Dijimos la otra noche que Él es el eslabón perdido entre el hombre y Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Y la revelación toma ese curso. Dios quiere escribir un mensaje de amor a la humanidad, especialmente a los que nos toca vivir en estos últimos días. Utiliza a Jesucristo, es su Hijo unigénito, la imagen misma de su sustancia. Él es quien hizo heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, por el poder de su palabra. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:1 que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Así es que el remitente es Dios. Los destinatarios somos nosotros. Pero dice la Escritura en el versículo 2, en el mismo versículo 1, para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto.
y las declaró enviándolas por su ángel a Juan su siervo. La cadena profética es Dios, Jesucristo, su ángel y Juan. ¿Qué Juan? Juan es el discípulo amado, el autor de 5 libros de la Biblia, de uno de los evangelios, Juan el evangelista, no el bautista, el que escribió el evangelio. Número 2, la primera carta que escribió a la iglesia, la segunda y la tercera, y el Apocalipsis, 5 preciosos libros cargados de amor. Qué extraordinario que Dios utilizó a aquel discípulo que se recostaba sobre el seno de Jesús para escribirnos una carta. Dios sabía que Juan sería el perfecto amanuense, que Dios sería el perfecto medio para llegar a la humanidad, porque Él podría captar los sentimientos de Dios, podría expresarlos como don José del artículo del Universal. Y mis queridos, relativamente hace poco tiempo era un lujo utilizar otro medio que no fuera el correo. Por siglos, por casi 2000 años o mucho tiempo atrás se utilizaban correos. Ya vemos en los libros de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, que había correos. Se corrían de una ciudad a otra, si eran muy resistentes al cansancio físico y si era muy larga la distancia, se utilizaban relevos. Se dice que en el Imperio Azteca había relevos que corrían desde Veracruz hasta la Ciudad de México para llevarle pescado fresco más rápido que DHL o que alguna empresa de mensajería al emperador, un manjar del mar, o alguna comunicación. Así es que el ser humano utilizaba cartas, códices, el lenguaje para comunicarse. La comunicación cuando concluyó la llamada dijo: ya voy a colgar porque me va a salir muy cara la llamada. Pero lo que más recuerdo de mi otro abuelo, que yo le llamaba Tata, mi Tata Chuy, eran sus cartas, cargadas de amor, cargadas de sus emociones, de sus sentimientos. Todavía tenía probablemente 102 años cuando recibí la última carta de él. Ya no era muy legible, además de que escribían en letra manuscrita. Nosotros ya empezamos a escribir en letra imprenta. Y teníamos que preguntar a los que sabían deletrear o interpretar esa
Felicidades, porque puedes leer y porque puedes oír las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Por qué no darle gracias a Dios esta noche por su maravillosa gracia que nos permite tener este santo libro y poder escuchar el mensaje de Dios para nosotros? Yo te invito a que el próximo miércoles nos vuelvas a sintonizar. Vamos a hacer videos más cortos.